tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás pasando esta tarde lluviosa? Bien, che, un placer hablar con ustedes. Me alegro, estamos con los dos Lucianos y Gastón para hacerte algunas preguntas. Vale. Empezamos con algo general. ¿Cómo ves la economía argentina en este último trimestre del año? Bueno, sincerando la situación macroeconómica, ¿no? Sí. Argentina es un país que tiene un gran déficit fiscal, que se quedó sin financiamiento, ¿no? A mí me gusta resumir de que Cristina, cuando generó este déficit fiscal, que llegó a 10 puntos del PBI, que fue 7 del gobierno nacional, 2 del Banco Central y 1 de las provincias, así se desagrega, para financiarlo, bueno, primero se comió las AFJP y después se terminó comiendo todas las reservas del Banco Central, a punto de que se fue vendiendo el dólar futuro porque ya no había más nada para vender. Y después, cuando llega Macri, este déficit fiscal lo intenta achicar, que de hecho los números me están dando más o menos que lo bajó a 6 puntos del PBI, serían más o menos 4 del gobierno nacional, 2 del Banco Central y 0 de provincias. Pero bueno, sigue siendo enorme para financiar, y más si lo pretende financiar con deuda externa. Primero se financió tomando deuda externa con privados, y cuando se acabó la tarjeta de crédito fue a buscar la tarjeta del préstamo del FMI, pero también tiene un límite, que de hecho, aún si el próximo gobierno sigue acordando con el FMI, no hay mucha plata que preste. Por lo tanto, Argentina se va a encontrar con un déficit fiscal muy grande, que ya no tiene financiamiento, y por lo tanto corre serio riesgo de que prenda la maquinita para intentar financiarlo, porque ya no hay ni activos por manotear, si querés, y pasivos por tomar. Entonces, sí, como que Argentina está acorralada entre un déficit fiscal gigante y con la tentación enorme de prender la maquinita, lo cual te va a hacer que los números de inflación actuales los termines extrañando, si es que finalmente intentan financiar 6 puntos de déficit fiscal con maquinita. Me estás describiendo un escenario de una muy posible hiper o plan Bonex. Mira, para hiper, o sea, tranquilamente 3 dígitos de inflación. Me parece que hiper son 4. A ver, Argentina estuvo casi toda la década, después del Rodrigazo estuvo casi una década entera con 3 dígitos de inflación y no hablábamos de hiper. Para el argentino hiper son 4 dígitos, que ahí sí, cuando claro, Argentina tuvo 4 dígitos de inflación, llegó a los 5.000%, ahí sí, pero fíjate que Argentina llegó a convivir una década con números de inflación de 150, 170, no sé si vamos hacia ahí, porque la pregunta es, el próximo gobierno, que evidentemente es muy probable que sea, o el mercado ya lo descuenta, que sea Alberto Fernández, bueno, financiamiento externo difícilmente tenga con esta posición que está tomando con Venezuela. O sea, si casi lo único que adelantó sobre su gestión en palabra de él, porque el resto del peronismo habla, pero se desliga siempre, ¿no? Puede hablar Grabois y dice eso no es, puede hablar otro peronista y dice eso no es, pero lo único que sí dijo es que Argentina va a tomar posición con Venezuela, que bueno, se mete en un terreno de política externa que marca bien de lleno, y bueno, eso hace que vaya de lleno también a pelear con Estados Unidos. Claro, con el Eso FMI. hace que Argentina difícilmente creas que el peronismo en esa posición tenga financiamiento externo, y por lo tanto de ahí surgen dos temas. Argentina va directo a un default mucho más grande del que estamos actualmente, porque no va a tener capacidad de financiamiento, por lo menos no de Occidente. Si el financiamiento viene de Oriente, no lo descarto. De hecho, creo que él también ya amenazó con esa carta, de tirar la carta de que se va a financiar con China. Rusia o China, ¿no? Para pago la deuda. Y bueno, y el otro punto que te marcaba en el arranque del análisis, de que si ya no hay financiamiento, aún en default vas a tener un déficit fiscal, bajalo a 4, porque ya no vas a tener los intereses de la deuda.
igualmente 4 puntos de déficit fiscal si lo financiás con emisión monetaria. En este contexto ya de muy bajas reservas, difícilmente te escape los 3 dígitos de inflación. Claro. Ahora vamos a hacer un juego. La justicia descalifica a todos los candidatos, ninguno se puede presentar, y la población elige a Ramiro Castiñeira como nuevo presidente a partir del 10 de diciembre. El presidente Ramiro Castiñeira, 11 de diciembre, ¿qué medidas tomaría? ¿Cómo arrancaría un país, Argentina 2019, 11 de diciembre? ¿Sos presidente? ¿Qué harías? Mirá, la Argentina no la construyen sobre una sola persona. Si no, el juego ese no me gusta desde ya, porque te digo que o sea, si no llegas con los votos no vas a hacer nunca, vas a poder hacer nada, por lo menos no nada democrático. Por lo tanto, Argentina nunca logra el consenso para equilibrar las cuentas públicas. O sea, de hecho a Macri lo subieron y dijeron, bueno, dale, hacete cargo, pero no hagas ajuste, casi. Es como intentar fumar abajo del agua. Iba a decir el mismo ejemplo, no se puede. ¿A dónde voy con esto? Si Argentina no toma el consenso, todo el arco político, de que el despilfarro del gasto público nos llevó a este nivel de inflación y estancamiento económico, es decir, que todo el origen de toda la crisis que está viviendo Argentina, o más, el origen de todas las crisis que vivió Argentina, el reolivazo, la hiperinflación, el default del 2001, todo lo que se te ocurra, que todas las crisis que vivió Argentina son todas de origen fiscal. Y bueno, y después tenés una parte del arco político que te reconoce, pero no tiene la forma, o no supo, no pudo, no quiso hacer el ajuste fiscal, y el otro arco político que directamente te dice que ese no es el problema de Argentina. No es el problema de Argentina los altos impuestos, no es el problema de Argentina el déficit fiscal, y después, bueno, ya directamente el kirchnerismo, para destruir toda posibilidad de que esa discusión directamente dibujaba los números o no te los publica, ¿no? Entonces vos escuchabas antes un expresidente de Banco Central que te decía, la emisión no genera inflación, ¿no? O no hay inflación en Argentina, no hay pobreza, también hay crecimiento, o sea, te destruye todo y te arma un relato incluso con los números oficiales, todos intervenidos. Claro, tenés un paciente enfermo y están negando la fiebre, están negando todo. Si no logras el consenso social, el cual, y por lo tanto, el diagnóstico, vos sin mayoría en ambas cámaras no salís de acá. Y bueno, pero si no, preguntale a Macri. Tal cual. Claro. Hola Ramiro, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gastón, te quería preguntar, recién habías mencionado sobre la posible falta de crédito de un eventual gobierno de Fernández, y yo me cuestionaba si por ahí eso no podía ser una ventaja, en el sentido de que si un punto positivo había tenido el kirchnerismo era que no estábamos endeudados, más o menos el 60% del PIB ahora escaló a el 100 prácticamente, y si siguiera este rumbo la deuda no se podría pagar nunca más. Entonces yo me imagino que podría este gobierno de Fernández o bien defaultear o hacer una monetización de la deuda que nos llevaría a un estrago económico, pero que de alguna forma podría conducir a que tengan que hacer una recuperación económica a través de un ajuste o algo similar, porque no va a tener otra salida. ¿Cómo verías esto? ¿Lo ves como un inconveniente o algo posible? Mira, Argentina cuando, por ejemplo, en los 70 no teníamos, o buena parte de los 70 no hubo financiamiento externo, y Argentina no hizo el ajuste. Y vivió con inflación. O sea, si no está la decisión de tomar las cuentas públicas y no tenés financiamiento externo, vas de cajón a prender la maquinita. Y si vos decís, no, pero esto lo va a condicionar, es como los que promueven tanto la dolarización. ¿No? Que si vos le sacás la maquinita, de repente van a estar obligados a sentarse y a ser racionales y rápidamente dicen, pará, no, nos sacaron la maquinita, ahora tenemos que ser racionales y vamos a tener que ordenar las cuentas públicas. No va a pasar eso. Vos sacale a todos estos monos la posibilidad de emitir, y lo que vas a tener es que, o sea, dolarizar la economía si querés, y a los 6 meses vas a ver una explosión de cuasimonedas en Argentina, va a abismal, y más en un país federal.
La primera provincia que va a decir, bueno, listo, ya fue, no aguanto más, prendo la maquinita yo, y empiezan a emitirme alguna moneda. O sea, ya pasó eso en Argentina. ¿A dónde voy con esto? De que el sacarle la maquinita, como es la propuesta de dolarización, o sacarle la posibilidad de deuda externa, como es en este ejemplo que estábamos hablando, si no hay consenso social y político para hacer el ajuste fiscal, va de cajón a números de inflación que serán en proporción a la magnitud del déficit que quiere financiar. Es decir, no pasó y no lo vi. O sea, de sacarle el crédito externo ya sucedió en Argentina y no por eso hizo el ajuste fiscal. Y obviamente yo abogo por la competencia de monedas, que el sector privado no esté atrapado en esto de que tenga que usar los pesos. No, pasamos del cepo de Cristina, o sea, el desdoblamiento cambiario es algo clásico en Argentina. En la obligación de que te comas que tengas los pesos vos para que te comas el impuesto inflacionario y por lo tanto financies al Estado, es algo clásico en Argentina. Por lo tanto, ¿a dónde voy? Es que, nuevamente, aún sacarle la maquinita y aún sacarle crédito externo y tenés una explosión de cuasimonedas o tenés un proceso inflacionario elevado. Si no hay el consenso social para hacer el ajuste fiscal, y político, o sea, el consenso social se termina observando en los votos. Y no, evidentemente los votos no hay. De hecho, unos están mirando ya con lindos ojos esto de la teoría monetaria moderna, con esto que es un nuevo keynesianismo, que es un refrito nuevo que te permite emitir y financiar el déficit fiscal, y con la excusa de que eso no genera inflación, que va a ser lo nuevo para Argentina. O sea, van a decir, se dicen, bueno, sí, ahora ya Keynes no es, pero estamos en una teoría que encima la llama moderna, y te cambian los títulos para hacerlo de siempre. Básicamente, en vez de tratar de sacarle la navaja al mono, dejar de elegir monos, básicamente. El problema no es la navaja. Bueno, pero ahí está por eso te decía que, tenemos los representantes que votamos. Claro. Por eso en el juego que me hacías era Ramiro Ezequiel es el presidente, y yo no, porque mis opiniones, si no hay consenso, no sirve. Claro, durás una semana. Duro 15 minutos. Bueno, en base a esto, viste que teniendo la educación pública como establecida ya desde hace muchos años, y que genera esta regulación de los contenidos que se dan, generó un adoctrinamiento en el cual la gente que sale de las escuelas y de las universidades ya sale anticapitalista. Y en base a eso te quería, porque hay mucha confusión en base al concepto del capitalismo. El capitalismo es un concepto que a mí mucho no me gusta, pero bueno, ya que está instaurado en la sociedad, te quería preguntar algo más de base conceptual. ¿Cómo definís vos al capitalismo? En la charla surgieron dos temas. Uno que es evidente de que el tema de la educación, que medio que salen todos adoctrinados, y bueno, después derivado en el tema del capitalismo. Respecto a la primera parte, yo tuve un tweet que explotó, tuvo 500.000 de vistas, que bueno, justamente me metía en este punto que estás marcando, en que decía, de que mirá, si usualmente estudias, el sistema educativo argentino está armado para que salgas progre. Es como decía, si estudias economía vas a salir keynesiano. Claro. Porque lo único que vas a dedicarte de tiempo es estudiar a Keynes y a todos sus derivados, neo-keynesianos, post-keynesianos, síntesis neoclásica, y es más, seguro dentro de 3 meses del próximo trimestre van a empezar a estudiar teoría monetaria moderna. Son secuelas de nada más que siempre lo mismo. Sí, es gramsciana la actualidad. Claro, pero después te vas a otras facultades, porque te vas a sociales, y si no salís trosco, pegás en el palo. O sea, si no salís trosco, sos directamente, o sea, ya el descuento socialista, pero directamente la parte más trosca. O sea, llama la atención. Un ala muy extrema. Decir, vos fijate por eso, y después si vas a la abogacía, bueno, hay un abolicionismo latente que
¿no? O cuando te dicen garantista, pero es garantista de las leyes actuales que son recontra progres. Claro. Entonces, sí, o sea, a veces te dicen, no, yo soy garantista, sí, pero pará, porque todas las leyes garantizás el marco actual, perfecto, pero bastante progres que son. Entonces, decir, ¿y a dónde voy? Todo el sistema educativo argentino está armado para que salgas con una visión bastante progre desde la primaria a la secundaria y ni que te digo la facultad. Entonces, por eso Argentina tiene el arco político tan corrido a la izquierda. A ver, Obama en Estados Unidos es la izquierda. Ahora, viene Obama a la Argentina y es más de derecha que Macri. Claro. Pero, sí. Obama no hizo millones de acuerdos de libre comercio, Obama no hizo un ajuste fiscal impresionante para acomodar la crisis después de las cuentas fiscales después de la crisis subprime. Obama jamás intervino en el mercado cambiario, jamás intervino en el mercado, los precios del sector privado, ¿me entendés? Obama, o sea, en Estados Unidos, si querés hacer el progre, votás a Obama, y en Argentina, si te querés hacer el progre, terminás votando a Del Caño. Mirá la distancia que hay. Sí, Obama acá es terrible facho. Claro. Facho de la derecha más rancia. Por eso, en Estados Unidos, Obama sería... vos estás en Estados Unidos, votás a Obama y te sentís progre. Venís a Argentina y votás a Obama y dirías, no, pará, sería muy de derecha. Te querés hacer el progre y vas a terminar, ya te digo, en opciones que son directamente troscas. Sí, estamos en una espiral decadente que estamos condenados a la decisión de la mayoría, y siendo que la mayoría es un grupo de gente que es carente de análisis crítico y van a lo que le dice la masa. Le dicen capitalismo malo, izquierda buena, y es como se quedan en esa. Nunca se preguntan por qué dicen que la izquierda es buena, ignoran el Holodomor, los gulag rusos, y es como, claro, se quedan en esa. No, y después entendemos que hacemos lo contrario del capitalismo. Estamos en la lona, y estamos en la lona por culpa del capitalismo. Claro. Eso es lo irónico. Bueno, a ver, el capitalismo fue el sistema económico, no vamos a ponerle fecha, la creación del libro de Adam Smith, que ahí arrancan la ciencia económica, si querés, ¿no? Que es 1776, justamente casi en la fecha de la Revolución Francesa. Obviamente no es que es todo de lo mismo, ¿no? Es parte de una nueva organización, salir de un sistema y migrar a otro. Es ahí cuando explota el capitalismo, la nueva organización social, basta de feudos y basta de todas estas cuestiones, y la nueva organización social que permitió que el nivel de pobreza mundial pase de lo que era antes, más del 95% todo pobre, a la actual, solo un poco más de 200 años, actualmente, si te pones la vara de 1, 2, 3, 4 dólares como hace el Banco Mundial, ahora no, casi que no hay pobres. No. Cayó de 95 a 5%, obviamente, según donde hace el corte de dólares diarios, ¿no? Pero ¿a dónde voy con esto? Es que el capitalismo sacó absolutamente a todo de la pobreza, ¿no? Hoy, cualquier cama de cualquier clase media, es más cómoda que cualquier cama de un rey en la época feudal. De hecho, por ejemplo, los feudos, los reyes en esos feudos tenían por ejemplo, esas pelucas que usaban, casi todos, hasta los reyes tenían piojo. Hoy, ¿quién tiene piojo ya una vez siendo adulto? ¿A dónde voy? Es que el desarrollo social de la mano del capitalismo permitió que todos vivan mejor, que el progreso le llegue a todos. Pero bueno, estas son discusiones que como que no le llegan todos estos mensajes, que obviamente que hay millones de cosas para discutir, y que si todavía vamos a suponer que obviamente no salieron toda la pobreza, obviamente también la vara se va subiendo. Antes te decía que, por ejemplo, para medir la pobreza en la Unión Europea, más o menos la vara son como $1.500 mensuales. Claro. Te venís a Latinoamérica y la vara para saber si alguien es pobre o no son $300. Mirá la distancia que hay, o sea, la vara va subiendo a medida que va mejorando la calidad de vida, porque el concepto de pobreza es relativo. Soy pobre respecto a quién.
¿Entendés? Pero bueno, si cuando te dicen Alemania tiene un 15% de pobreza, sí, pero ten en cuenta que para ser pobre hay que tener $1.500, 1.500 euros para... O sea, si no tenés 1.500 euros sos pobre en Alemania, y si no tenés $600 o menos incluso, disculpame, $300, que es la vara en Latinoamérica, $300, $400, sos pobre. Entonces no es lo mismo decir el 25% de pobreza en Alemania por decir un número que el 25% de pobreza en Latinoamérica. Porque es un término relativo y el punto está ahí, de que los países que más abrazaron las ideas de la libertad y las ideas del capitalismo lograron que elevar el umbral de pobreza y llevarlo a $1.500, y los que se quedaron leyendo y discutiendo ideas que están solo entre los escombros del muro de Berlín, como claramente Latinoamérica y como en particular actualmente es Argentina, y bueno, se quedó con una vara de la pobreza que para saber si alguien es pobre o no, y no, la pregunta es con una canasta de $400. Hermosa respuesta. La vara de Argentina de $400 la llevas a Alemania y no hay pobres. Claro, 0%. No hay pobres. Claramente. Lucho. De cero. ¿Qué tal, Con Ramiro? cualquier vara de Latinoamérica la llevas a Europa y la pobreza sería cero. Claro. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes. Retomando el tema de Argentina en el futuro. Sabemos que no se pueden aumentar los impuestos porque están al máximo, que emitir dinero genera inflación y que Alberto Fernández, quien seguramente será el presidente, no le van a prestar dinero. ¿Qué tiene que pasar en Argentina para que hagamos las cosas bien? Porque, a ver, nosotros hacemos una discusión, o sea, como economistas ya sabemos acomodar las cuentas públicas. Nada más que eso, pero también lo difícil porque ahí ya trasciende la bala político. O sea, nosotros o por lo menos yo, pues un tecnócrata, te digo, un economista, te digo, mirá, no solo el Estado, cualquier hijo de vecino no puede estar viviendo consumiendo más de lo que produce. Nadie puede hacer eso. Evidentemente eso va al choque siempre, eso lo sabe cualquier ama de casa. No, si vos tenés 100 pesos de ingreso y gastás 120, esto va al choque. En algún momento esto termina mal. Bueno, lo que se sabe para cualquier ama de casa en la administración diaria, bueno, es lo que no se quiere cumplir en Argentina. Obviamente, el economista que te dice, mira, no me importa cómo gastas la guita. No es tema mío cómo gastas la guita. Pero si me decís que tenés un déficit, acomodate antes de que salgas a pedir plata a tu hermano, a tu vieja, a tu amigo, acomodate así no llegas a esa necesidad. El Estado, ¿qué hace? Bueno, no se quiere acomodar y termina pidiendo plata al FMI, a los acreedores externos, o le roba al hermano, ¿no? O le roba directamente a los sectores productivos, ¿no? El hermano tiene un trabajo, va y trabaja en el campo, va y le manotea los ingresos del campo. Claro. ¿Me entendés? Esa es la situación que hace Argentina. No quiere acomodar las cuentas públicas, quiere gastar más de la que tiene, incluso cuando ya llegaste a una presión tributaria récord, cuando llegaste, te agotaste todos los manotazos, todos los cajones donde guardaba la guita tu hermano, ya los manoteaste, ¿entendés? Y bueno, ya está, se te acabó, ya te sacaron la ficha, porque Argentina está haciendo esto hace 70 años, y los mercados cuando se enteraron que vuelve el peronismo ya tiene historia, tiene 70 años de historia ya, y siempre hizo lo mismo, la receta, pero el desafío de Alberto Fernández es demostrar de que no va a ser peronismo vieja escuela, y no es imposible demostrar eso, ni menos si se alinea si se alinea con Venezuela. Entonces los mercados de una dijeron, bueno, pará, ya te descuento que lo que viene es peronismo vieja escuela. ¿Y qué es peronismo vieja escuela? Pisar el dólar, pisar las tarifas, cerrar la economía. Como eso no funciona, la economía no crece. Como la economía no crece, quieren salir con gasto público. Como el gasto público lo aumentan, terminan emitiendo dinero. Como terminan emitiendo dinero, hay un proceso inflacionario. Entonces, de repente tienes una economía cerrada, una economía inflacionaria y una economía estancada. Bienvenido a la Argentina. Lapidario, ¿no? Te voy a decir una sola frase. Decime qué te genera. Twitter for iPhone. Me encanta cómo ahí... ¿Cómo lo planteó? Permite que... muchos de los que el otro día agarré un tweet
que marcaba que muchos de los que te defienden el circo argentino, ¿no? Y que te defienden en las redes y te militan en las redes, o políticos, ¿no? Pero tranquilamente todo lo que tiene poder, de Mendiguren, si querés, todo lo que tiene poder, de los que viven de este sistema de economía cerrada, porque no son pocos los que viven de esto, son unos cuantos, los empresarios que viven de la economía cerrada, ¿no? Con el mejor ejemplo de Mendiguren y todo el lobby que hace para que no abran la economía, pero también el sindicalismo vive de todo este circo. Y por eso todo el sindicalismo lo primero que dice, ojo que acá las reglas laborales no se tocan, porque si tocan las reglas laborales, el que pierde soy yo, porque el sindicalismo vive en la teta del trabajador expropiándole un montón de dinero, y obviamente si vos querés reducir el costo laboral, lo primero que tenés que hacer es otorgarle libertad a que si se quiere afiliar al sindicalismo sea voluntario y que no sea como actualmente, que directamente el gobierno actúa como agente de retención directamente. O sea, ya te llega con uno, si se quiere afiliar tendría que ser como te afiliase a Netflix, primero te doy la guita y después, una vez con la guita en mano, vos gatala como quieras. Y si querés afiliar a cualquier sindicato, bueno, perfecto, pero después de que te dé la guita, no antes. Esa pavada hace que, obviamente, como ya te digo, empresarios que viven de este sistema, sindicalistas que viven de este sistema, y que son estos mismos que cuando tienen 15 días libres, se van a los países más libres y más capitalistas, se van a pasear, ¿no? Por Estados Unidos, por Francia, por España, por Italia, no se van a Venezuela o se van a Cuba. Y si se van a Cuba, se van a los grupos capitalistas. Y a lo inclusive. Al turismo internacional, que la mitad de la guita le queda, o poco más, le queda a la dictadura de Carlos Castro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Estos mismos que te defienden el circo de economía cerrada son los que cuando tienen 15 días libres se van a los países más capitalistas, se compran toda la tecnología que cuando vuelven después te dicen que vos no la podés comprar desde acá. Sí. No, vuelven llenos con la ropa de afuera, con la tecnología de afuera, y después cuando llegan acá te dicen no, vivir en lo nuestro, hay que cuidar la mesa de los argentinos, ¿no? Y toda esa sarta de frases que lo único que hacen es destruir la economía argentina, como ya en evidencia se pone que lo lograron, porque la Argentina dejó uno de los pocos países que de codearse con los países desarrollados terminó en el inframundo, no de economía emergente, de país frontera. O sea, increíble, se desarrolló. Se dice emergente porque emerge, ¿no? Si querés, del socialismo, de la locura que se te ocurra. Pero Argentina directamente ya ni siquiera emerge, o sea, se quedó en un escalón, pasamos de la B a la C, nos fuimos a un país bananero que directamente es nada, ¿me entendés? Y bueno, por eso dejamos de crecer hace 8 años y los números dan que el año que viene tampoco vamos a crecer, así que Argentina se está por comer una segunda década perdida de toda esta locura que arrancó, ya te digo, la decadencia argentina tiene fecha precisa, es la última cuando silbó la última bala de la Segunda Guerra Mundial, es ahí que arranca la decadencia argentina. ¿Por qué? Porque con la última bala de la Segunda Guerra Mundial y cuando vuelve la paz al mundo, arranca el renacer del comercio internacional. Y fue ahí cuando Argentina decidió no sumarse al renacer del comercio internacional, pese a que había logrado ser grande con el comercio internacional. ¿Por qué? Porque las empresas que se habían creado cuando no había posibilidad de comercio, después no se querían desarmar y por lo tanto dijeron no, pará, en vez de sumarnos al comercio internacional, en vez de decir que bueno, vamos a poder exportar, dijeron uy, que miedo, nos vienen las importaciones. Y bueno, acá como el que no exporta no importa, y bueno, Argentina decidió, mira, este circo chiquitito a mí me sirve, a los pocos que tienen poder, dice, a mí me sirve, desde abajo me lo convalidan incluso con el voto, así que listo, de Argentina se quedó en ese frasquito chiquito, y por eso nunca hizo ningún acuerdo al margen del Mercosur, o sea, nada más que un acuerdo que fue el del Mercosur, que fue un primer escalón
y no alcanzó, y de hecho tiene más objetivo de proteccionismo ampliado que de plataforma exportadora. Entonces, bueno, después terminaste nada más que animándote a comerciar contra Angola, o sea, un país más colapsado que Argentina, y por lo tanto con menos industria y por lo tanto con menos capacidad de volver. Ahí sí te animás a competir. Ahora te vas a otro y me parece que no se animan a competir, ¿viste? Pero bueno, ahí queda la Argentina. Bien, ya tenemos el título de la nota, que va a ser: la última bala de la Segunda Guerra Mundial inauguró la decadencia argentina. Ya tenemos el título para subirlo a YouTube, así que pasamos a agradecerte mucho, Ramiro. Te dejamos disfrutar esta tarde de sábado lluviosa mirando una peli, está para mirar una buena peli ochentosa, y te agradecemos mucho y esperamos verte por La Plata muy pronto. Dale, cuando quieras. Saludos y abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Paso así, Ramiro Castiñera, el economista. Estaba viendo que estudió en la UBA.